revestirnos de Cristo, es revestirnos de su Espíritu Santo. Jóvenes, de nada sirve hacer un campamento si no está la presencia de Dios. De nada sirve. Todo esto tiene sentido porque hubo uno que murió, pero al tercer día resucitó. Por esto, simplemente por eso todo esto tiene sentido. El mundo no comprenderá. Adolescentes, en esta noche les quiero decir algo. Se está levantando una generación de adolescentes que prefiere acoplarse al mundo. Y ahora nos da pena, todo nos da vergüenza. Y es lamentablemente la sociedad donde se están levantando nuestros adolescentes. La triste realidad es que ya no hay identidad. La triste realidad es que el mundo sí nos está absorbiendo. Pero necesitamos niños, adolescentes y jóvenes que sean capaces de pararse. Y a los padres también les quiero decir algo. Hay que criar hijos diferentes. Y eso significa doblar la rodilla un poco más. Eso significa sacar a tus hijos a leer la palabra de Dios, no simplemente mandarlos. Hermanos, les ruego por favor, tenemos una lucha grande, pero si los padres no nos ayudan, y me duele en el corazón porque como líderes de jóvenes muchas veces intentamos y rogamos y hablamos con sus hijos, y después llegan donde nosotros y son los padres los que nos están haciendo el contratrabajo. Disculpa que tal vez sea fuerte, pero es que estamos en guerra. Y si hoy no nos ponemos las pilas, el enemigo nos puede arrebatar a nuestros preciados. Y no queremos eso. Y tenemos un Dios que estará ahí peleando por nosotros. Pero debemos de confiar en ese Dios. Pero si no hay un pueblo que intercede por los jóvenes, si no hay unos padres que se pongan firmes a doblar rodilla por sus hijos, el mundo se los va a engañar. El mundo lentamente y sutilmente los va a envolver. Estamos en guerra. Y no es momento de descuidarnos. No es momento de flaquear. No es momento de decir: ah, no, es que él no hace nada. Peor, su hijo no debe estar encerrado en un cuarto. Su hijo debe estar alabando a Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, viniendo a las actividades de jóvenes, asistiendo al culto, sirviendo a un hermano que está en necesidad. A eso nos ha mandado el Señor, a predicar su palabra, a hacer la diferencia. Adolescente, no tiene nada que hacer. Vamos, salgamos a marcar la diferencia. Este evangelio no es aburrido, sino que hemos creído que lo es. Yo no sé por qué, porque yo me divierto mucho. Y los que me conocen saben que yo siempre estoy riendo, porque eso es estar en Dios. Es sentir el gozo, es sentir la alegría, es sentir la paz. Eso es. No se rompan la cabeza que ay, me siento triste, me siento vacío, me siento con ansiedad, me siento mal, nadie me comprende. Pero hay un Dios que es la solución para todos tus problemas. El problema del mundo es la falta de Dios. No es la depresión, no es la ansiedad, no es los crímenes, es la falta de Dios en sus vidas. Porque la solución a todo es eso. Esta noche vamos a hacer otra oración y vamos a interceder por los jóvenes de Aruba. Por todos los jóvenes de Aruba, amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros como los diferentes a ganar a aquellos que aún no han conocido a Dios. A ganar a aquellos jóvenes. Tal vez sea un compañero de trabajo, un compañero de estudio,
con el que tal vez hables todos los días, tu amigo, tu hermano, tu primo, que necesitan todavía conocer. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos a nosotros a cumplir nuestra labor, para que más jóvenes se añadan a este pueblo exclusivo, amén. Para que más jóvenes conozcan, pero todo comienza cuando marcamos la diferencia. Vamos a orar por estos jóvenes. Padre Santo, maravilloso Jesús, oh Padre Celestial, oh Padre Santo, tú eres grande, Dios mío. Oh Señor, en esta noche, Señor, te pedimos, Padre Santo, por la juventud de Aruba. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Señor, tocando corazones, Padre Santo. Oh, mira a los jóvenes, Señor, que están perdidos, Señor, y necesitan de un consuelo, necesitan de una solución, Señor. Úsanos a nosotros como estos instrumentos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer esa diferencia entre ellos. Oh Padre Santo, seas tú con nosotros. Oh Dios, para ayudar a aquellos que necesitan de ti. Oh Dios, Padre Celestial, mira la juventud de Aruba, Señor. Ten compasión de ellos, Padre Santo Jesús. Oh, ayúdalos, Señor. Glorifícate en este lugar, Padre Santo. Oh Dios, te pedimos y te rogamos, Señor, por todos los jóvenes. Oh Dios, seas tú con ellos, Padre Santo. Haz algo en sus vidas, Señor Jesús. Toca sus vidas, Padre Celestial. Oh Padre Santo, maravilloso. Oh, tú eres grande, Señor, y confiamos en ti. Confiamos, Señor, en tu palabra, Santo. Sabemos que harás cosas grandes en la isla de Aruba, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, harás maravillas, Padre Santo. Milagros, Señor, veremos en este lugar. Oh, tú eres grande, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oh, gracias. Alaba al Señor, alaba al Señor. Aplauda a Dios en esta noche. Oh, habla con el Señor. Dile algo a Dios. Él es grande, Señor Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Amén, amén. Vamos a cantar Camino al Cielo, amén. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor, amén. ¿Cuántos creemos que vamos a ir al cielo? No, con más alegría. ¿Cuántos creemos que vamos al cielo? Amén, a nuestra morada celestial, amén. Aleluya. Y estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy.
Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Y aquí se siente La presencia de Dios. y aquí se siente La presencia de Dios. y aquí se siente La presencia de y Dios. aquí se siente. La presencia de Dios. Yo siento el fuego Del Espíritu Santo. Yo siento el fuego Del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. y aquí se siente La presencia de Dios. y aquí se siente La presencia de y Dios. aquí se siente La presencia de Dios. aquí se siente. La presencia de Dios. Yo siento el fuego Del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me Yo da. siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me Yo da. siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da.
nombre es Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos jóvenes, podemos tomar asiento en esta noche y vamos a pedirle el favor a nuestra hermana Maura y a nuestra hermana Sofía que nos ayuden colectando la ofrenda del Señor en esta hora. Mi sacco Jesús está vinita, espera su venida. Mi sacco Jesús está vinita, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e novo. Arriba, arriba, arriba e novo. Subi, subi, subi e não baja. Subi, subi, subi e não baja. Mi sacco Jesús está vinita, espera su venida. Mi sacco Jesús está vinita, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e novo. Arriba, arriba, arriba e novo. Subi, subi, subi e não baja. Subi, subi, subi e não baja. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mi ron, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Botaclap aqui para turno comum, para viver uma vida diferente, para estar lleno de coragem, counterculture. Di December akin nos na invitado Ture Juventud de Aruba binjoy nos na Ipua. Bimbi ba una experiencia único. Painted pink scars prove it's you. Oh, it's you.
lema se basa en Romanos 12:2, y no vivan ya como vive este mundo, más bien cambien su forma de ser y de pensar. Regístrate ya por solamente 115 florines y obtendrás 3 días de conexión, adoración, juegos, alimentación y toneladas de diversión. Y sí, la camiseta está incluida. Yo ya me registré, solo faltas tú. La gloria, la alabanza y el reconocimiento. Y ojalá no tengan que pedírnosla. Usted y yo sabemos que Él la merece. Bienvenidos todos, hermanos, todos a este cierre de nuestro 13º amén, campamento. ¿Cuál es nuestro lema? Contracultura, amén. Y creo que Dios nos ha hablado, ¿verdad que sí? Amén, Dios nos ha hablado. Y de seguro esta noche nos va a volver a hablar. Amén. Pero yo quisiera invitarles, vamos a disponernos. Disponga su vida, disponga su corazón. Permítale a Dios que Él hable con usted. Hermano, a veces no es fácil expresar lo que nosotros quisiéramos que ustedes entendieran. Expresarlo no es fácil. Uno quisiera que cada cristiano entendiera lo grande que es esto. Cuando se predica, uno quisiera que ese hermano que uno identifica que necesita de Dios, uno quisiera que él estuviera apropiándose de esa palabra. Uno desea que al salir de un evento de esta índole, todos nos fuéramos con una visión diferente de la vida. Uno desea eso. Deseamos que todos, ojalá al salir de aquí, nos fuésemos con una visión de la vida, de quién es Dios, de quién soy yo, de la oportunidad que me ha dado, de qué es esto de caminar contra la cultura, de qué es no dejarme influenciar del mundo, de qué es cambiar mi forma, mi actitud personal, quebrar tantas cosas que hay en mi vida que de pronto a través del tiempo y de los años se han ido construyendo en nosotros. Sabe que hay muchas cosas en nuestra vida a partir de los años, incluso desde lo que heredamos de nuestros padres y luego al llegar a este mundo y cómo fuimos creciendo, hay cosas que se han ido construyendo en nuestra vida y hay cristianos que todavía las guardan aunque vengan a culto. Y que Dios a veces quiere quebrarlas para hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Por qué no están de pie? Vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle: Señor, habla conmigo en esta noche. Jóvenes, díganle: Señor, ayúdame, habla conmigo esta noche. Y dígale: Señor, y lo que yo escuche, ayúdame a llevarlo en mi corazón y a obedecerlo. Amén. Dile: Señor, yo quiero esto que me han enseñado y que estoy viviendo en este campamento. Ayúdame a llevarlo todos los días en mi vida y que haga un cambio en mí. Amén. Hermano querido, esto necesita trascender en nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Habla con Dios y le dice: Señor, yo quiero que hables conmigo en esta noche. Dígale: Señor, háblame esta noche. O alguien necesitado que le diga a Dios: Señor, oh Dios, habla conmigo en esta noche. Ayúdame a escuchar tu palabra, a guardarla, a entenderla, a vivirla, a recibirla. Oh Dios, dame disposición, dame el mayor anhelo, el mayor deseo, Dios. Cuánto necesito tu palabra, Dios eterno. Háblanos, Señor. Bendice a nuestro hermano Edilberto, úsale, Señor. Oh Dios eterno, hay una juventud aquí que te necesita. Hay una iglesia aquí que te necesita, Dios. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Bendícenos en tu nombre santo, Señor. Amén
y amén. Nuestro hermano Edilberto con nosotros y que Dios nos hable en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, ya estamos en el último servicio de este campamento. Quiero agradecerles pues a todos la buena atención y agradecer al misionero, el hermano William, la invitación para estar con ustedes estos 2 días y desearles que Dios los siga bendiciendo a todos. Hay una juventud preciosa. La Biblia dice lo que escuché creo ahora: alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer en los días de tu adolescencia, y anda los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, vivir la juventud, ser alegre, vivir la etapa bonita de la juventud, pero que las cosas agraden a Dios en una contracultura que honre al Señor y lo glorifique. Entonces, muchas gracias, hermanos, por sus atenciones, por todo en este fin de semana. Bueno, ya terminamos pues la serie o los 4 sermones. Empezamos, el lema es contracultura, y comenzamos ayer explicando qué era una cultura, porque era importante. Pero el primer sermón o la primera enseñanza tituló que Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo en medio de todos los habitantes de la tierra, de las culturas, de los idiomas, de las idiosincrasias de cada lugar y de cada nación. Dios se ha levantado un pueblo. Y el segundo sermón o la segunda enseñanza era, anoche estuvimos hablando de ello, era cómo pertenecer a ese pueblo. Es un milagro ser parte de ese pueblo, porque muchos se acomodan a una posición, pero realmente no toman la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Y ser parte del pueblo de Dios es un milagro. Nadie está por méritos propios como hijo de Dios, sino que solamente la gracia y la misericordia de Dios permiten que hagamos parte de ese pueblo a través de la palabra y a través de su espíritu. Entonces hablamos de que existe un pueblo de Dios, que es un milagro hacer parte del pueblo de Dios. Y esta mañana, ya siendo parte del pueblo de Dios, somos llamados a ir contra cultura, o en otras palabras, somos llamados a marcar la diferencia. Entonces son las 3 enseñanzas que hemos visto. Dios tiene un pueblo, somos parte de ese pueblo como milagro de Dios, y somos llamados a marcar la diferencia. Ya a estas alturas, entonces, creo que el último sermón o la última enseñanza debe ser marcando, si estamos marcando la diferencia, es con un propósito de que Dios nos llame a servir. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el servicio, porque esta contracultura obviamente tiene que ver con nuestro comportamiento, pero ese comportamiento tiene que impactar las personas que están a nuestro alrededor. Y desde ayer, de los hermanos que han estado dirigiendo, han estado cantando, he escuchado repetidas veces
frases como Dios nos ha llamado, debemos servir, debemos ganar a los demás, debemos ser parte de la misión, debemos. Entonces yo creo que debemos terminar el campamento hablando sobre una contracultura, porque somos llamados a servirle al Señor. Y yo creo que todos los que estamos en este templo, tanto los que están participando del campamento como los que no lo están haciendo, todos somos llamados a servirle al Señor. Amén. Servir a Dios es lo que le da color o alegría a la vida. Yo creo que la vida no solamente la debemos dedicar a proyectarnos en el mundo mientras vivimos, a tener una buena proyección, un buen trabajo, una buena casa, una buena empresa, sino que también nuestra vida debe ser gastada en la obra de Dios. Las cosas de esta tierra se quedarán en esta tierra. Uno de los hombres más ricos del mundo se llamó Rockefeller, y cuando Rockefeller murió, la mano derecha de él, el que le manejaba casi su dinero, lo estaban entrevistando, y la persona que lo estaba entrevistando le dijo: ¿cuánto dejó Rockefeller? Y la mano derecha de él le dijo: lo dejó todo, no se llevó nada, todo lo dejó. Entonces, claro, es bueno vivir bien, todos nos gusta vivir de forma cómoda, pero debemos también poner nuestra vida al servicio de Dios. Larsen, el que llevó el evangelio a Colombia hace 86 años, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está cumpliendo unos 86 años, y el hombre que llevó el evangelio, Larsen, él tenía una frase que decía: salvos para servir. Salvos para servir. Entonces, el servicio siempre debe estar de una forma constante en nuestras vidas. Que el mundo nos exprima, sí. Que trabajamos duro, sí. Que logramos las metas, claro. Hay muchos de estos muchachos que están estudiando, otros se están preparando, otros están organizando sus empresas, sus proyectos de vida. Creo que todos sueñan con tener su hogar, sus cosas, su matrimonio, sus hijos, bueno, lo que todo mundo soñamos en algún momento. Pero también en ese plan de vida, también en ese proyecto de vida, principalmente debemos servirle al Señor. Que cuando ya nuestras fuerzas se acaben, nuestros cabellos se pongan blancos, si es que queda cabello, ya que ya podamos voltear y decir: me gasté la vida construyendo esta casa, me gasté la vida planteando este sostenimiento para tener un plato de comida, pero también me gasté la vida sirviéndole a Dios. El mundo no se me llevó la vida toda, no le entregué todas mis fuerzas al mundo solamente, también se las entregué al Señor. Por eso Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y aunque amándoos más, sea amado menos. O sea que si no recibo nada por lo que hago, no hay problema, lo hago porque quiero hacerlo. Y el mismo Pablo dice: me es impuesta esa tarea, y si lo hago de buena manera, pues bien, y si no, pues también debo hacerlo. Entonces debemos servirle al Señor. Servir al Señor produce una satisfacción, escúcheme bien, que nada en este mundo absolutamente puede darle esa satisfacción. Hay gente que construye una casa y se siente feliz, satisfecho, es la habitación de su familia, y eso es verdad. Hay gente que logra metas económicas de comprar no sé, un buen carro, de hacer un viaje a un país donde soñó siempre estar y conocer, y se esfuerzan y hacen ahorros
Y hay satisfacciones muy lindas en la vida, poder terminar una carrera, una maestría, formar un hogar. Hay satisfacciones que de verdad llenan el corazón de una persona de alegría. Pero el día que usted realmente sirva al Señor con toda pasión, se dará cuenta y experimentará lo que le estoy diciendo. No hay mayor realización en este mundo que servirle al Señor de la gloria. Eso produce una alegría, produce una satisfacción especial, produce un gozo, porque la Biblia dice: donde está vuestro tesoro. La pregunta es: ¿en dónde está el corazón esta noche suyo? Porque donde esté, ese es el tesoro. Si su corazón está en el negocio, ese es su tesoro. Si su corazón está en otras partes, ese es su tesoro. Pero si el corazón está en Dios y en servirle, ese es su tesoro. Y ahí estará su corazón. Entonces, les invito esta tarde a que nos podamos concentrar en servirle al Señor. Servir al Señor es darse a sí mismo. Parece que no hubiera empezado la predicación, pero sí, ya de rato empecé. Es que ustedes se me vuelven tan, ¿cómo lo digo?, tan familiares para predicar, que parece que estuviera en mi congregación. Entonces, yo muchas veces predico así, charlo un rato, y ya después, de pronto levanto un poquito la voz y bueno, terminamos. Pero se me vuelven ya muy familiares. Entonces, cuando hablamos de servir, hablamos de darse. Es dar, es sacar algo de mí. Cuando hablamos de servir, estoy hablando de ser un siervo de Dios. Y cuando hablamos de ser un siervo de Dios, estamos hablando de ser un esclavo. Palabras más, palabras menos. Estoy hablando de que Él es mi Señor, de que lo reconozco como mi Señor. María, la madre de Jesús, cuando vino la visión y le contó lo que iba a pasar con ella, ella sabía que si las cosas no salían bien la iban a apedrear, la iban a matar. Pero ella, cuando termina esa visión, dice: aquí está la sierva de mi Señor. O sea, yo no tengo problema, estoy para hacer tu voluntad, para servir. Qué bueno que en esta noche, además de saber que Dios tiene un pueblo, primer sermón, además de saber que estamos en ese pueblo por un milagro, segundo sermón, y además de saber que marcamos la diferencia contra corriente, tercer sermón, también poderle decir: Señor, he aquí tu siervo. Estoy aquí para marcar o ir contra corriente. Entonces, hay algunos entornos donde Dios llamó a algunas personas. Y cada uno de ustedes vive un entorno en este momento. Si yo diera este micrófono a cada uno de ustedes, seguro que nos quedaríamos perplejos de historias y de momentos que cada uno de ustedes está viviendo. Algunos seguro me dirá: hermano, estoy enfermo, tengo un dolor aquí donde estoy. Otro me dirá: hermano, me pasó algo grande, bonito ayer o esta mañana. Bueno, cada uno contaría su historia. Habrían historias tristes, habían historias muy duras de pronto que escucharíamos esta tarde. Pero en esos entornos, en esas vidas que están experimentando cada uno de los jóvenes, de los muchachos, como de los ancianos y de los adultos esta tarde, en ese entorno Dios hace llamamientos. Amén. Dios llama a la persona en ese entorno. A veces cuando uno menos piensa, cuando uno menos cree, cuando uno menos quizás piensa en servirle a Dios, ahí es donde Dios sorprende a la persona y la llama. Uno de esos entornos fue el del profeta Isaías. La Biblia dice que el entorno donde él vivía era un entorno muy difícil. En ese momento la nación, el pueblo, estaba totalmente desubicado. Estaba
totalmente desubicado. El primer capítulo dice que la nación era como un cuerpo enfermo, lleno de heridas y llagas purulentas. Un pueblo que estaba con una sola llaga desde la cabeza, desde la corona hasta la planta del pie, era solamente hinchazón y podrida llaga. Eso decía Isaías de la nación. Era la condición tan difícil, el entorno en que se encontraba la nación. El capítulo 5, Isaías dice que era como una viña donde se cultivó y donde el dueño metió trabajo, metió esfuerzo, sacó piedras, la cercó, hizo una torre para vigilarla y se esperaba que diera un buen fruto, unas buenas uvas. Y la Biblia dice que dieron un fruto que no se podía comer, que no servía. Entonces Isaías hace una aclaración de qué tan difícil era el entorno de él. El rey había muerto y por eso dicen el año en que el que murió el rey Usías, estaba Isaías ahí en esa desubicación de la nación. De pronto estás viviendo un entorno hoy no muy amigable. De pronto en la casa hay problemas complicados con papá y mamá. De pronto se hablan quizás de, no sé, de abandonar, de no seguir. De pronto hay entornos económicos muy difíciles hoy que están golpeando su casa, donde de pronto la situación no es tan amable, las deudas, las situaciones difíciles, la economía. De pronto el entorno es un entorno de enfermedad, donde de pronto no se sabe qué hacer ya, donde un diagnóstico no es el más amigable. De pronto hay un entorno donde de su ubicación total, donde no sabes para dónde coger ni qué hacer. De pronto no hay nada que dé satisfacción a tu vida, lo tienes todo, hay un buen plato de comida, hay una casa, hay una familia, y con todo y ello parece que estuvieras triste, no hay nada de alegría, hay entornos difíciles, pero en medio de ese entorno y en medio de este campamento, Dios puede terminar llamándote esta noche para que seas un siervo de Él, para que seas una persona que sirva al Señor y vaya contra cultura, impactando a los que estén alrededor tuyo. Hay una alabanza a Jesús. El entorno de Moisés era un entorno diferente también, duro, difícil. La Biblia dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos como motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y a Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Era un entorno difícil el de Moisés. Su nación, su pueblo, sus amigos, su familia estaban cautivos, eran esclavos en Egipto, eran aporreados, eran castigados, eran maltratados, tanto que ellos clamaron a Dios y Dios escuchó el gemido de ellos, la dificultad que estaban viviendo. El entorno de Gedeón fue un entorno bastante difícil, grave problema. La Biblia dice que durante 7 años los madianitas, el pueblo de los madianitas y amalecitas, subían a donde estaba el pueblo en el tiempo de Gedeón y se llevaban todo lo que habían cultivado. Los que saben de trabajo de la tierra y del campo saben todas las pericias, los sufrimientos, las esperanzas, las deudas, el trabajo, la energía, el futuro que se espera para que la planta pueda producir y recoger el fruto y cosechar, y viene la alegría y se pagan las deudas y viene el otro. Pero el pueblo de Israel no gozaba de eso. Cuando el fruto ya estaba, subían los pueblos enemigos y se llevaban todo el fruto con los animales, y la Biblia dice literal y claramente que Israel empobrecía. Era tan difícil la situación del pueblo que vivía en las cuevas, ni siquiera podían vivir en casas.
estaban metidos en cuevas bajo tierra, en cavernas. Estaban metidos allá porque ni siquiera podían vivir por fuera. Era una situación y un entorno complicado del pueblo. No podían salir, los animales se lo llevaban, los frutos se lo llevaban. No tenían casas, tenían cuevas, tenían como animales, perdónenme la expresión, metidos debajo de la tierra, metidos en las cuevas y vivían allá. Esos entornos son entornos difíciles, y cuando uno está en un entorno de esos difíciles, de pronto los pensamientos no son muy amigables, pero en esos entornos difíciles Dios se manifiesta y Dios hace milagros también. Yo creo en esta noche que Dios puede tratar con un hermano. Yo creo en esta noche que Dios puede tratar con uno de los jóvenes que está acá y llamarlo esta noche, llamarlo de una manera especial, donde esa persona sienta que Dios puede hacer de su vida una vida para servirle al Señor Jesús. El que le habla sintió hace muchos años un llamado de parte de Dios. Siendo todavía muy joven, en un campamento precisamente sentí que Dios me llamaba, y ese día le entregué mi vida al Señor, no porque estaba afuera, ni porque quizás estaba apartado o quizás sin bautizarme. Le entregué mi vida al Señor para decirle: aquí estoy, y lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Sencillamente aquí estoy. Por eso cuando me llamaron para una situación, me llamaron para salir, me llamaron para hacer este trabajo, me llamaron para hacer este otro trabajo, siempre he contestado: sí, aquí estoy. Y a veces me ubico y digo: bueno, si Dios quiere que esté aquí, aquí voy a estar. Y a veces como que siento la mano de Dios diciéndome: no, ya no me gusta, ahí hacia un ladito. Bueno, aquí está bien, sí, ahí a este otro lado. No, ya no me gustó ahí, ahora pásate para el otro. Me paso para el otro. En esta noche yo siento que Dios puede llamar a uno de estos muchachos y puede hacer de la vida de ese muchacho, de esa muchacha o de ese hermano una vida de una persona que le sirva al Señor. Uno no sabe, vea, hermanos, muchachos, la vida en el Señor es apasionante. La vida en el Señor es aventurera. Cuando tú le entregas la vida al Señor, no sabes ni te imaginas lo que puede suceder. De verdad te lo digo. Tú ni te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida, con esos años que tienes, con esas fuerzas, con esa capacidad. Tú ni te imaginas, porque todo el mundo tiene la vida cuadriculada. Todo el mundo ya sabe: no, yo voy a hacer tal carrera, voy a hacer tal otro, me voy a casar más o menos tantos años, voy a tener tantos hijos, y casi que tiene toda la vida marcada. Pero cuando uno le entrega la vida al Señor, le dice: Señor, aquí estoy, tú verás qué haces conmigo. Hermano, prepárese. Téngase ahí durito, porque hoy estará aquí, mañana no sabe Dios a dónde lo lleve, qué hagas contigo, de qué manera te use, de qué manera puede hacer de tu vida. Por eso la vida en el Señor es apasionante, y todavía el Señor está buscando a alguien que le crea para tomarlo de la mano y para llevarlo donde Él quiera que lo lleve. Bueno, ya como que cambió la predicación, ¿cierto? La vida en el Señor es muy bonita. Yo me hice bautizar cuando tenía 12 años de edad, y nunca jamás en la vida imaginé pasar por donde he pasado. Pero jamás es jamás. ¿Cuándo me iba a imaginar que iba a estar en Aruba predicando? Jamás. Jamás. Que iba a salir del país como misionero, jamás. Y otras muchas cosas. Si tú quieres tener una vida aventurera y apasionada, nada más dile: Señor, aquí estoy. Eso sí, cuando Él te llame, no le vas a decir que no, porque un día le entregaste la vida al Señor. Entonces, con Isaías, estando en ese entorno tan difícil, el Señor lo llamó.
La Biblia dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, lo que no se podía estremecer, lo que no se podía mover, las columnas que sostenían las puertas, se estremecieron a la voz del que clamaba. Cuando Dios llama a una persona, se estremece las posiciones y se estremece el proyecto que la gente tiene. Las cosas que no se pueden mover, que son inmovibles, porque cada persona tiene cosas inmovibles. Hay gente que ha dicho: no, yo de mi país jamás me voy. Ah, bueno, y aquí está. Y de pronto este no es su país. ¿Y qué pasó con lo que decías? Bueno, hay cosas que se mueven. Y de pronto tú hoy digas: no, yo jamás voy a hacer eso. Bueno, espérate y verás. Si le entregas la vida al Señor, espérate. Porque hay cosas que uno dice: no, yo jamás voy a hacer eso. Hermano, predicar, no, jamás. Hermano, servir al Señor, no, a mí me da mucho susto, yo jamás lo entrego. Pero entrégate al Señor esta noche y verás. Y verás lo que va a pasar. Ese día los quiciales se estremecieron, lo que no se podía mover. Esta noche lo que no se puede mover, la posición tuya, el que dice: no, tú verás, le dice al esposo: si quieres servir allá tú, porque yo no. Bueno, va a ver que esta noche, a ver qué pasa con tu vida. Ahí sí no dicen amén, ¿no? O el esposo que le dice a la esposa: no, a ti te gusta servir, pero a mí no. Ve tú, mira a ver, que, pero yo tengo mi posición es que no. Bueno, si te entregas la vida al Señor, algo puede ocurrir. No, hermano, a mí me encanta la iglesia, yo voy, pero ya eso de bautizarme, pastor, hasta allá no. Bueno, si le entregas la vida al Señor, se puede cambiar. Los quiciales se estremecieron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocó, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Había un entorno difícil, pero en medio de ese entorno Dios llama a Isaías. Pero el entorno difícil no es solamente externo, también era interno. Porque aunque la nación estaba desubicada y era como un cuerpo enfermo y era como una viña que no producía buenas uvas, también él tenía un problema, porque cuando él vio la visión, entonces dice: ay de mí, yo voy a morirme, porque yo sé que tengo labios inmundos o impuros, y habito en gente también que tiene labios inmundos o impuros. Yo tengo un problema, no soy el más santo, tengo mis errores, estoy por allí con una dificultad. Isaías dijo: voy a morir porque no puedo ver esta gran visión y seguir con vida. Pero cuando Dios quiere llamar a una persona, cuando Dios quiere llamar a un joven, hermano, Dios le limpia el camino. Dios comienza a hacer milagros, Dios comienza a limpiarlo, Dios comienza a llamarlo, Dios comienza a llenarlo con el Espíritu Santo, Dios comienza a quitarle las cadenas, Dios comienza a darle visión, Dios comienza a darle pasión, Dios comienza a capacitarlo. Cuando Dios tiene un propósito con un muchacho, con un hermano, Dios se encarga de hacerlo todo. Todo, hermano, no se preocupe. Hermano, es que yo nunca he hecho eso. No se preocupe, Dios te va a capacitar. No te preocupes, ponte en las manos de Dios. Hermano, es que yo tengo algunos problemas. Dios te va a quitar esos problemas. Dios te va a romper las cadenas. Dios va a hacer algo con tu vida. Porque cuando Dios llama a una persona, Dios hace el milagro completo. Hay un muchacho, una muchacha esta noche que le quiera entregar su vida al Señor, que solamente le quiera decir: Señor, estos 20, estos 30, estos 18, estos 15 años, toda
toda mi fuerza la tengo. Hermanos, ¿cuánto daría por tener 15 o 20 años menos, hermanos? De verdad ya nos cansamos. A veces la garganta no nos da, a veces el cansancio, a veces no queremos levantarnos un día, a veces no queremos ver un medio de transporte. Hay días que amanece y no queremos ver un avión por ninguna parte, porque no queremos viajar más, no queremos hacer esto, o no es que no queramos, sino que estamos cansados en ese momento, porque las fuerzas no son las mismas, porque en el momento no contamos con las mismas energías. Pero aquí hay muchachos y muchachas que tienen toda su energía, tienen toda su vitalidad, tienen toda su pasión, tienen todo abierto, y solamente necesitan decirle: Señor, si en algo te puedo servir. Hermano, es que no lo sé hacer, no importa, tranquilo, Dios te ayudará a hacerlo. Hermano, es que no entiendo cómo, tranquilo, Dios te dará la sabiduría. Dios te dará todo. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que le guiñes el ojo. Bueno, que se lo pique, pues, para que me entienda. Que se lo cierre un poquito y le haga: ay, aquí estoy. Te estoy esperando. Si te puedo servir, aquí estoy. Si mi vida te sirve, te la entrego a ti. ¿Cierto? Eso es lo único que necesita Dios. Isaías vio que iba a morir, pero él fue y cogió el carbón, las tenazas, y tocó los labios. Y dijo: eso es lo que te preocupa. Eso era lo que te preocupaba. Ya, mira, esto tocó tus labios. ¿Y qué más? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si ese era el problema, asunto arreglado. ¿Cuál es tu problema esta noche para decirle al Señor que ahí está? Te lo voy a decir en buen, ¿cómo se dice? En buena sintonía, en buena manera, sin que se me ponga bravo o enojado. Simplemente decirle: aquí está este cuerpo de carne. Ya, no más. Que de pronto hace hasta estorbo, de pronto no es el mejor, pero yo quiero entregarte mi vida. Tú sí puedes hacer algo con ella. Aquí estoy. Eso era tu problema, ya no es problema. Eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés también, dice la Biblia, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dijo Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, morreo, efeseo, hebeo y de los jebuseos, y el clamor de ellos ha sabido. Por tanto, ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Hay momentos que uno no tiene planes para servirle al Señor, y uno tiene la vida ya organizadita, y por ningún lado aparece servirle al Señor para ir a contracultura. Pero cuando viene un llamado de Dios y un toque de Dios, la vida toda cambia. Y entonces comenzamos a mirar la opción
de servirle al Señor. Eso fue lo que ocurrió con Gedeón. Llevo 3 ejemplos desde el inicio del sermón: Isaías, Moisés y Gedeón. Eso fue lo mismo que hizo Gedeón. Y vio el ángel de Jehová, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del árbol que está en Ofra, el cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Se acuerda que yo le dije que los madianitas subían y se llevaban todo el fruto? Pero este Gedeón se fue y cogió el trigo rápido y tuvo una iniciativa sencillita. Dios es un Dios de detalles. De detalles. Y él vio el detalle que tuvo Gedeón de sacar el trigo rapidito y de sacudirlo donde se pisaba la uva, en el lagar. Pero porque obviamente tenía miedo que vinieran los madianitas y se lo llevaran. Pero él no iba a dejar morir de hambre a su familia. Él tenía que hacer algo. Y estaba sacudiendo el trigo y vino el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón la tenía ahí en la punta de la lengua, como decimos nosotros, y de una vez le hizo el reclamo a Dios: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿En dónde están las maravillas de nuestros padres? Nos han contado diciendo que nos sacó de Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve, a ti es que te necesito. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Viniste a sacudir el trigo y a llevar comida para la familia, a esconderla, pero yo tengo otros planes contigo. Yo he estado mirándote, yo he estado observándote, yo he estado pendiente de ti desde que naciste, desde que llegaste a la iglesia, desde que llegas al culto, cómo te comportas en casa. Yo sé tus errores, yo sé tus vidas difíciles, yo sé los momentos de lloro, yo sé los momentos que has pasado, pero sé que así me sirves. Dios nos conoce a todos. Y entonces le digo a Gedeón: así me sirves. Ve con esta tu fuerza y salvarás. Pero es que yo no venía a salvar a Israel. Yo no vengo a nada de eso. Yo vengo simplemente a sacudir un trigo y a llevarlo a mi casa. De pronto tú estás en el campamento y simplemente vienes al culto o vienes a pasarla bien con los muchachos. Hay una parte social muy buena, la comunión, la alegría, la amistad, y de pronto la visión es diferente. Pero en esta noche Dios puede hacer un cambio en tu vida. Dios te ha estado observando cuando has tenido problemas, cuando has tenido dificultades, cuando quizás has lamentado cosas, cuando quizás le has hecho reclamos a Dios como Gedeón. ¿En dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Nuestros padres nos cuentan las maravillas, pero mire que estamos viviendo en cuevas, estamos viviendo allá mal. ¿En dónde está? Y parece que eso no le disgustó a Dios. Parece que Dios decía: este es que yo necesito, así es que lo necesito, así es que yo lo voy a llevar, así es que yo voy a hacer algo con él. Y entonces lo llamó ese día. Como Dios puede llamarte esta noche aquí también. Después que los llamó, Dios les entregó entonces las herramientas y la victoria. A Isaías le dio lo que necesitaba: perdón, tranquilidad. Yo no sé si alguien en esta noche siente que no tiene libertad de servir, aunque a veces se siente ese fuego y ese anhelo. Hay muchachos y hay hermanos en la iglesia que ahí están sentaditos, pero sienten ese llamado. Qué bueno, pastor, yo sé que hacer eso es difícil, pero a mí me gustaría hacerlo. Me gustaría tocar un instrumento, me gustaría cantar, o me gustaría predicar, o me gustaría ser allá el líder de esa refán, servirle al Señor. Y por qué no soñar y decir que ser un misionero. Me gustaría ir a tal país o a tal nación. Me gustaría llegar allá y poder predicar el evangelio. Usted sabe que hay misioneros de nuestra iglesia que comenzaron así, que no fueron ni siquiera llamados, enviados,
Llegaron a un país por cierta circunstancia de la vida, como Gedeón, totalmente aparte de lo que estaban pensando. Y estando en ese país, ellos se vieron a sí mismos y dijeron: yo no puedo seguir así acá, trabajando y yéndome bien en la vida. Yo tengo que empezar a hablar del evangelio. Y comenzaron a reunir gente en la casa o en el apartamento donde vivían. Y la iglesia se fue agrandando y se fue agrandando y se fue agrandando. Y después mandaron un encargado, pero a lo último él empezó y empezó, hasta que hoy en día es el misionero de ese país. Dios puede hacer cosas extraordinarias con su vida. Tú no sabes Dios qué puede hacer con un joven, con una hermana o un hermano que tenga una edad en esta noche, que quiera entregársela al Señor y ofrendársela a Él. Así tengas mucha o poca edad. Moisés dijo: no, yo no voy. Tú me estás llamando, pero yo soy torpe de labios. Si me preguntan de quién voy a hablar, yo no te conozco mucho. Si me preguntan esto, tampoco. Hasta que el Señor se enojó. Y entonces en una ocasión le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo: una vara. Y entonces parece que Dios le dijo: con esa vamos a trabajar. Eso es lo único que necesito, algo con que trabajar. Y luego la Biblia dice que era la vara de Jehová. Y cuando tocaba y cuando hacía, la mano de Dios venía para respaldarlo. A Gedeón, después que Gedeón hizo unas señales con Dios y aseguró todo, entonces Gedeón se fue a la guerra con los madianitas con 32,000 hombres. Y Dios le dijo: son muchos. Y como ustedes van a ganar, entonces después van a decir que fue por la fuerza de ustedes. Entonces bajémosle, dígale que los que tengan miedo se devuelvan. Y Gedeón comenzó: los que tengan miedo, devuélvanse. Gedeón dijo: unos poquitos van a devolver. Se le devolvieron 20,000. Quedaron 12,000. Bueno, si no estoy haciendo mal las cuentas. Luego Dios le dijo: eso es mucho todavía. Vaya, llévelos a tomar agua. Los que tomen de esta y de otra manera, los devuelve. Y devolvió otro poco, le quedaron 300. Porque cuando Dios quiere usarte, te usa con lo que tienes apenas. Esas capacidades en las manos de Dios se convierten, Dios las convierte en unas capacidades grandes. Y entonces se fueron a pelear y Dios le dijo: nada de espadas todavía, solamente una vasija, un fuego adentro y en la otra mano la trompeta. Y van a hacer 3 escuadrones y van a gritar por la espada de Jehová y la espada de Gedeón, y van a glorificar a Dios y van a romper la vasija y van a batir el fuego y van a tocar la trompeta. Y así lo hicieron, y cuando lo hicieron así, sus enemigos, Dios los destruyó. Porque cuando Dios quiere usar a una persona, lo usa de una manera especial. Tenga las capacidades que tenga. Y a veces uno dice: pero ¿cómo? Mire, le voy a contar aquí algo. ¿Cómo se equivoca el ser humano? Yo he salido de algunas iglesias, me trasladan a otra congregación. Después de los años vuelvo a esa iglesia. Y cuando vuelvo a esa iglesia, yo veo gente trabajando, hasta en la junta local y en otros grupos, y trabajando. Cuando yo digo: ¿y fulano está trabajando? Sí. ¿Y cómo se mueve y cómo trabaja? Y perdóneme, Señor, porque yo jamás lo iba a colocar. Pero hasta Dios me llevó de ahí y trajo otro que sí lo colocara. Entonces Dios te puede usar de una manera extraordinaria. Y a veces uno piensa: esa persona, no, hermano, esa no llega a ninguna parte, respira por no morirse. Tiene más aspiraciones, quién sabe qué, hermano. No, pobre muchacha, pobre muchacho. De verdad, no se ha muerto porque escasamente respira. Pero después uno ve a esa gente, hermanos, y qué cosas extraordinarias Dios hace con esas personas. Porque Dios necesita solamente una persona que hoy le diga: aquí estoy. Necesitaban comida para una multitud. Y uno de los discípulos dijo: ni 200 días de trabajo alcanza para comprar un pedazo de pan para toda esta gente. Y apareció uno de los discípulos diciendo: aquí hay un muchacho, un jovencito como los que hay aquí, que tiene unos panes y unos pocos peces. Y eran panes de combate, de los más malitos, de los más baraticos.
para hacer como un sándwich, de meter allí el pez y comerlo como un sándwich. Y entonces el muchacho se da cuenta que Jesús necesita comida y le dice al discípulo: hey, aquí está esto es mío, mi mamá me lo dio, fue el refrigerio, porque ella sabía que venía a escuchar a Jesús todo el día y me empacó esta merienda para que cuando me diera hambre me sentara a comer y pudiera seguir escuchando a Jesús. Pero yo escucho que Jesús tiene comida, yo se la voy a entregar, es algo mío, mío solamente, mínimo, es lo más barato, pero es mío y yo quiero entregárselo a él. Y entonces se llevan al muchacho con los panes y los peces, se lo llevan donde está Jesús, y el muchacho levantando pecho, alegre, contento, porque le iba a entregar algo que era de él. Y cuando alguien lo ve, le dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan poquito para tantos? Porque a veces el muchacho es despreciado, el muchacho dice: tú no sirves, le dice la gente, tú no sabes nada de la vida, estás aprendiendo a vivir, tú que sabes de la vida, mantienes sin dinero porque ni trabajo le dan, estás solamente haciendo los estudios o haciendo las prácticas, o no tienes mucha empresa o no tienes mucha experiencia. Y los demás lo critican, los demás lo pordebajean. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no permitas que nadie, muchacho, no permitas que nadie te menosprecie, porque eres joven. Antes sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si alguien te quiere por debajear, si alguien dice que no sirves, si alguien dice que no eres bueno, si alguien dice que eres loco, si alguien dice que solamente eres una persona que da dolores de cabeza, pues en esta noche hay un Dios que está interesado en ti. ¿Qué tienes para Dios esta noche? ¿Qué es esto para tanto? Este muchacho viene a burlarse de nosotros. Estamos necesitando comida para más de 5,000 y este se aparece con una merienda personal. ¿Qué está creyendo? Y Jesús por ahí lo escucha y le dice: espérate, manda a sentar la gente de grupos de 50 y pásame esos panes y pásame esos peces. Lo que los demás rechazaron, lo que los demás no quieren, la iglesia quiere. La iglesia debe querer a sus jóvenes. El mundo los quiere destruir. El mundo quiere meterlos en los vicios. El mundo quiere meterlos en el libertinaje. El mundo no los aprecia, los destruye. Hay muchachos con edades tempranas que están destruidos, que tienen todo el futuro destruidos, que ya no tienen aspiraciones de nada, que ya no creen, que no sirven para nada, que están en una depresión total, con pensamientos suicidas. La vida se le acabó. Eso es lo que el mundo le brinda. Pero aquí hay muchachos en esta tarde que pueden y quieren entregarle su vida al Señor. Esos panes y esos peces, lo poco, lo mucho que Dios te haya dado en este momento, tráelo. Y él le dijo: tráiganlo, tráiganlo. Y lo pusieron en las manos de Jesús. Unos pocos panes y unos pocos peces, y Jesús ora y luego lo parte y lo da a los discípulos, y los discípulos comenzaron a repartir esos pocos panes y esos pocos peces entre toda la multitud. Y la gente cogía pan y la gente sacaba pez y la gente comía hasta que se saciaron 5,000. Y las esposas y los hijos, no sé si eran 10,000 o 15,000 o 18,000 personas, pero todos comieron y sobraron 12 cestas llenas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ese muchacho tenía algo que en las manos de Jesús fue suficiente. Si tú te pones en las manos de Jesús esta noche, será suficiente. Tú eres de mucho valor para Jesús. Vales mucho porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué tienes en la mano? Unos peces y unos panes. David, ¿qué tienes en la mano para ir contra Goliat? Cuando el rey le dijo que ese muchacho no servía, cuando le colocaron la investidura del rey y no pudo ni siquiera caminar con esa armadura, y cuando salió a pelear con el gigante,
El gigante lo menospreció y le dijo: ¿yo acaso soy un perro para que vengas con tus palitos y tus piedritas aquí a combatir conmigo? Pero David dijo: tú vienes hacia mí con lanza, con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se necesita, muchachos, hoy en día que crean en el nombre de Jesucristo, que crean en la sana doctrina, que crean en la santidad, que crean en el Espíritu Santo, que crean en el derramamiento hablando en otras lenguas, que crean en los dones, que crean en los ministerios. Necesitamos jóvenes que crean en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos jóvenes que crean que al imponer las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Qué tienes en la mano? Tengo una onda. Pues con esa onda vamos a trabajar y con esa piedra. Y solamente necesito una piedra para el gigante, ni siquiera dos. ¿Qué tienes en tu mano, viuda? Para no dejar morir de hambre a tu hijo. Tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Con eso vamos a trabajar hasta que vuelva a llover sobre la tierra. Dios te pregunta esta tarde: ¿qué tienes? De pronto un muchacho diga: Señor, no tengo sino solamente mi vida. No tengo absolutamente nada más. Te entrego mi cuerpo, mi mente, mi corazón. No tengo nada más, porque ni soy fiel a ti. Tengo problemas también, tengo dificultades. Pero en esta noche yo quiero ir contra cultura y quiero ir, Señor, escuchando el llamado para ser un siervo tuyo, Señor. Mi vida te pertenece, yo soy de ti, para ti, Señor. Colóquese en pie, por favor. En todos los 3 sermones que he predicado, siempre los he llamado a todos, pero en este no. En este solamente quiero llamar a un joven o a una muchacha que sencillamente quiera decirle: Señor, yo voy a dar un pasito adelante y me voy a ofrendar. Te quiero decir que mi vida es tuya de aquí en adelante. Chimanita la mama y Dios, oye la manda. Quiero estudiar, está en tus manos. Quiero hacer empresa, está en tus manos. Yo quiero hacer tu voluntad y te quiero decir que mi vida es tuya. Yo te quiero servir, aquí estoy. Tú verás qué haces conmigo. No estoy en mi mejor momento. Tengo problemas serios. Tengo pecados, tengo cadenas, tengo cosas que me atan. Pero yo voy a ir con las cadenas. Yo voy a ir con las cosas que me atan. Yo voy a ir con mis dificultades. Yo estoy frío, estoy apartado, estoy alejado de la iglesia, pero no me importa. Yo voy a entregarle mi vida esta noche a Él. Él verá qué hace conmigo. Eso es asunto de Él. Yo simplemente voy a ofrecerme y voy a decirle que cuente conmigo, que si en algo le puedo servir.